Saludos hermanos y amigos. En esta ocasión vamos a tratar el tema evidencias del nombre Yahweh para el Padre. Este es un tema que habíamos presentado antes y está puesto en la página sendaantigua.net, pero esta vez lo vamos a ampliar. Aquella vez estaba incompleto el tema. Ahora lo hemos hecho completo y un poco más amplio y más explicativo. Con todo, este tema pudiera ser quizás muy técnico para algunas personas, ¿verdad? Pero es importante tener este tema grabado, hermanos, para que podamos contestar a las objeciones que se están presentando contra el nombre Yahweh y que usted pueda tener una grabación ahí para compartir con otras personas, ¿verdad? El título es Evidencias del nombre Yahweh para el Padre. Y hermanos, les vamos a presentar unas evidencias irrefutables de que el nombre Jehová, como se dice ahora por ahí, que es lo correcto, es incorrecto, y que Yahweh es el nombre correcto. Vamos a presentar no evidencias de mi imaginación, no cosas que yo me imagino, no cosas que yo he oído por ahí, no, evidencia irrefutable de la escritura, de la Torá, de la historia y de otras fuentes por ahí. Así que vamos a preparar nuestros oídos, nuestra mente, nuestro corazón para este tema que si resulta un poco, digamos, muy técnico para algunos, pues me disculpan, ¿verdad? Pero es necesario presentar evidencia textual contundente para este tema. Este tema surge porque yo escuché recientemente en la internet una presentación del profesor Nehemia Gordon. Ustedes saben quién es, ¿no? Este profesor caraíta, Nehemia Gordon. Y algunos de sus discípulos pues están diciendo lo mismo. El mismo error que está presentando Nehemia Gordon con relación al nombre Jehová, lo están repitiendo sus discípulos. Así que es bueno escuchar también este tema, que es la otra cara de la moneda. Pues Nehemia Gordon, un profesor muy respetable, yo lo admiro mucho porque es una gran persona. Tuvo esa presentación en internet y dio la impresión de que él ha sido como una especie de instrumento divino, aunque no lo dijo claramente, pero lo implicó, como un instrumento divino para revelar finalmente al mundo el verdadero nombre del Creador, y él dice que ese nombre es Jehová. Y entonces algunos de sus discípulos van más allá a decir que el nombre Yahweh nunca existió antes, que nunca se llamó Yahweh. Hoy les vamos a demostrar todo lo contrario, hermanos. Bueno, yo puedo simpatizar con el profesor Gordon en su loable empeño, ¿verdad?, en restaurar el uso del nombre sagrado en el judaísmo. Eso está bueno. Porque los rabinos dicen que cuando venga el Mesías, los judíos volverán a usar libremente el nombre sagrado. Eso dicen los rabinos, pero y Gordon les hace la pregunta, ¿y por qué no ahora? ¿Por qué no ahora? Y esa es una buena pregunta, hermanos, que hace el profesor Nehemia Gordon. Sin embargo, en esta presentación, en esa presentación de Gordon, fue más lo que no dijo el profesor que lo que dijo. Pregunto yo, ¿por qué ocultó la verdad con respecto a la forma Jehová o Jehová? ¿Por qué no la descubrió? Porque ciertamente no la descubrió él, hermanos, como él pretende, sino que fue creada, esa forma Jehová o Jehová, fue creada en el año 1520 por el monje católico Pedro Galatino. Eso es historia, hermanos, en su traducción de la Biblia hebrea al latín. ¿Y por qué el profesor Gordon no le da crédito a los testigos de Jehová? Porque desde antes que naciera el profesor Nehemia Gordon, los testigos de Jehová están proclamándole al mundo que el nombre del Creador es Jehová, y en inglés Jehová, ¿verdad?, aunque lo escriben con J en inglés. Los testigos de Jehová han sido por muchos años los campeones en defender la forma Jehová o Jehová para el nombre sagrado. Así que, hermanos, no hay nada nuevo en cuanto a eso. Si fuera verdad, como reclama Gordon, que esas son las vocales correctas para el nombre sagrado, si fuera verdad eso, o sea, las vocales E, O, A,
entonces debería darse crédito a los testigos de Jehová porque, por sus inmensos esfuerzos que han hecho por años por publicar ese nombre. ¿Okay? Sin embargo, los testigos de Jehová fueron los primeros en reconocer en un libro de ellos que se llama Santificado sea su nombre, Santificado sea tu nombre, páginas 17 y 18, fueron los primeros en reconocer que la palabra Jehová, o Jehová en español, es una palabra híbrida, lo dicen ellos allí, compuesta de las consonantes del llamado tetragramatón y las vocales del título Adonai. Y con eso concuerdan prácticamente, hermanos, todos los eruditos, tanto cristianos como judíos, incluida interesantemente la Jewish Encyclopedia y la Enciclopedia Judaica, que son ambas obras judías de gran renombre y de gran erudición. Ambas concuerdan en eso de que la palabra Jehová, no importa que usted la pronuncie Jehová o Jehová o Jehová, es lo mismo, es una palabra compuesta de las consonantes del tetragramatón, que son YHWH, y las vocales de Adonai. Bueno, los eruditos y también los historiadores concuerdan en que los puntos vocálicos que tiene el texto hebreo moderno fueron inventados tardíamente y fueron usados por primera vez, oiga esto, en el siglo 7 de la era común. No olviden ese número. Las vocales que se le añadieron al texto masorético, así llamado, al texto hebreo, fueron inventadas y utilizadas por primera vez en el siglo 7 de la era común. Eso quiere decir después del Mesías, después de Yahoshua. Pero autoridades como Pablo Cale, en su obra titulada De Cairo Genizá, la Genizá del Cairo, indica que no fue sino hasta el año 1100 de la era común que se introdujo un signo para la O encima de la letra Waw. Ahorita ustedes van a ver la importancia de esto, hermanos. Fue en el 1100 que se introdujo en el texto masorético un punto para indicar una O encima de la letra Waw. Quiere decir que antes de eso, y hoy ustedes lo van a ver aquí textualmente, antes de eso, el tetragramatón no tenía una O encima de la Waw. Por lo tanto, es imposible que se leyera Jehová. Bueno, sin embargo, el hombre responsable de introducir la palabra Jehová en el idioma inglés fue William Tyndale. Y eso fue en el año 1557, hermanos, que se estableció en el diccionario inglés la palabra Jehová. Y más o menos por ahí, un poco después, se introduce al español también. Bueno, en esta presentación vamos a ofrecer 14 evidencias documentales e históricas en favor del nombre del Creador Yahweh. Tomen nota, tenemos 14 evidencias irrefutables, evidencias documentales y evidencias históricas en favor del nombre de Yahweh y en contra del nombre Jehová, o dígase Jehová o Jehová, o como se pronuncie, ¿verdad? Es lo mismo. Bueno, así que vamos a empezar tocando el nombre del Padre Celestial. Tenemos este subtítulo porque esto va a ser seguido de otro tema semejante que tratará solamente del nombre del Mesías. Bueno, hermanos, no hace falta todo un libro para presentar evidencias claras de que el nombre del Padre no puede ser Jehová, como parecería indicar la puntuación masorética y como defienden algunos hoy día contra toda la evidencia. No solo las obras de erudición judía como la Enciclopedia Judaica y otras, sino también la evidencia intrínseca de la Mikra, o sea, del Tanaj, aportan suficiente base para entender que la forma antigua y correcta del nombre sagrado es Yahweh, solamente que se puede pronunciar Yahvé, si usted quiere, según el hebreo moderno, pero el hebreo antiguo era Yahweh. Hermanos, no cierren los ojos a la evidencia. No cierren los ojos a la evidencia por causa de los intentos modernos de refutar un nombre que tiene siglos de afirmación. Así que prepárense, hermanos, para escuchar y analizar conmigo la primera evidencia de las 14 evidencias que le vamos a presentar en favor de la forma Yahweh y en contra de la forma Jehová o Jehová. Evidencia número 1.
las tres, ese es como un subtítulo, ¿no? Evidencia número 1, las tres diferentes vocalizaciones masoréticas. Los defensores del nombre híbrido Jehová o Jehová, como el profesor Gordon, le dirán a usted que en el códice de Alepo se vocaliza el tetragramaton como Jehová. Pero hermanos, no le dicen toda la verdad. Al decir eso no le dicen toda la verdad. Una afirmación parcializada no es prueba de nada, por más que se escriban libros acerca de ella. Hermanos, los que proponen la forma Jehová o Jehová se encuentran con varios problemas irreconciliables e inexplicables que ellos no le explican a la gente. Si la vocalización correcta del nombre sagrado fuera Jehová, lo menos que uno pudiera esperar es que un nombre tan importante, ¿verdad?, los masoretas lo vocalizaran siempre de la misma manera, ¿verdad que sí? Pero ese no es el caso, ese no es el caso. No lo vocalizan de la misma manera siempre. En los siguientes pasajes del texto hebreo masorético, y se lo vamos a mostrar aquí, se muestran tres vocalizaciones distintas del nombre sagrado. Y además de esto, al final les voy a dar un enlace para que bajen de la internet todo lo que estoy diciendo, y voy a decir que lo he puesto por escrito también. Todo esto está escrito ahí en un artículo. ¿Ok? Bueno, esto es así. Esto es así si aceptamos que esos puntos vocálicos conllevan la intención de que se lea el nombre de esa manera, que es lo que dice Gordon, que los masoretas pusieron ahí las vocales correctas del nombre para que se lea Jehová. Pero, fíjense, eso estaría en contra de la milenaria prohibición rabínica de pronunciar el nombre sagrado. Si los rabinos prohibían la pronunciación del nombre sagrado, ¿cómo es posible que vinieran los rabinos masoretas y pusieran las vocales correctas del nombre sagrado ahí para que todo el mundo sepa cómo se pronuncia? No, eso es contradictorio. Todos saben que desde antes del siglo I de la era común ya estaba prohibido por los rabinos la pronunciación del nombre sagrado Yahweh, ¿verdad? So pena de perder la entrada al mundo venidero, hermanos. En un libro que se llama Pirkei Avot, una parte del Talmud más bien que se llama Pirkei Avot, dice que quien se atreva a pronunciar el nombre sagrado no tendrá parte en el Olam Haba, o sea, en el mundo venidero. Entonces es contra toda lógica pensar que cuando los judíos masoretas inventaron un sistema de vocales para perpetuar la pronunciación del idioma hebreo, le pusieran las vocales correctas al nombre para que todos lo pronunciaran como estaba estrictamente prohibido pronunciarlo. ¿Ves? Es totalmente contradictorio. ¿Okay? Por el contrario, se sabe que los masoretas le pusieron al nombre unas vocales ajenas como una contraseña para que los lectores leyeran Adonai en lugar de leer el nombre correctamente. Eso se llama en los estudios hebraicos un quere perpetuo. Quere perpetuo. Ahorita vamos a explicar todo eso en más detalle. Los que citan del código de Alepo aducen que el autor de dicho códice fue un caraíta y que por lo tanto él tenía la intención de que el nombre se pronunciara con esas vocales, E o A. Hermanos, nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad. El autor del Códice de Alepo simplemente estaba siguiendo la costumbre ya establecida entre los masoretas de ocultar la pronunciación del nombre por medio de injertarle las vocales de Adonai, aunque levemente modificadas, ¿verdad? Ahorita veremos cómo. El Códice de Alepo, hermanos, que tanto proclama, ¿verdad?, el profesor Gordon como si fuera la verdad última, como que tiene la versión correcta del nombre. Nada de eso, es lo mismo que los demás en cuanto al nombre. Es lo mismo que todos los demás códices hebraicos. Usa la misma vocalización que todos los demás códices, hermanos, con muy pocas diferencias. Y yo he hecho una investigación profunda de esto para preparar este tema. Bueno, el profesor dice que en el texto masorético, los masoretas quitaron en muchos casos la O del nombre Jehová para que los lectores no leyeran ese nombre como estaba prohibido leerlo.
Hermanos, pero eso es una especulación contradictoria. ¿Por qué? Oiga, ¿por qué? Porque hay solamente 50 pasajes en los que los masoretas, aún en el Códice de Alepo, pusieron una O encima de la wow. Quiere decir que todos los demás casos de 3600 y tantos pasajes en los que aparece el nombre sagrado, ¿verdad? El nombre completo, ¿ve? Porque hay otros más, pero no es el nombre completo. Aparece sin la O, sin la O. Si usted fuera a leerlo como está escrito ahí, entonces diría Jehová, no Jehová. ¿Ok? Ahora fíjese, si por medio de quitar la O, ellos hubieran querido evitar que los lectores leyeran Jehová, como dice el profesor Gordon, lógicamente no tendría sentido entonces que pusieran esa O ahí en 50 pasajes. Por otra parte, si los masoretas querían que el nombre se pronunciara Jehová, entonces, ¿por qué quitaron la O en tantas instancias en las que aparece el nombre sagrado? Que ahorita les dije que eran 3000 y pico, me equivoqué. Es más de 5410 veces aparece el nombre sagrado en los textos hebreos. Y de esas más de 5410 veces, solamente en 50 veces tiene una O encima de la wow. Así que, hermanos, la verdad es que los masoretas añadieron puntos vocálicos al nombre de 3 maneras diferentes y eso es lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos al texto sagrado hebreo. ¿Okay? Los siguientes son algunos de los pasajes en los que los masoretas vocalizaron el nombre de 3 maneras diferentes. Y esto lo presento, hermanos, solo como ejemplos. Hay muchos más, muchos más. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, que si usted va a leer el nombre con las vocales que ve ahí, ¿verdad? Que le añadieron los masoretas, entonces va a tener 3 pronunciaciones distintas, lo cual no concuerda, ¿verdad? No es lógico para un nombre. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el primero. En Éxodo 3:15, bueno, voy a tratar de copiar las palabras acá en la pizarra. Esa es la primera. En Éxodo 3:15 se vocaliza el nombre, así como ustedes lo ven ahí en la pantalla y lo van a ver después más claro en el escrito, de esa manera. Una yod, debajo de la yod, una shewa, que es como 2 puntitos uno arriba de otro, después una g, después una wow, o vau, se puede decir vau también, y debajo de la vau o wow, una kametz, que es una a. La primera es una e. ¿Verdad? El primer puntito es una E. De manera que si fuera verdad que esas son las vocales del nombre, entonces el nombre es Yehvá o Yehuá, no es Jehová. ¿Se da cuenta? Sin embargo, así, de esa manera incompleta supuestamente, es como se vocaliza 5360 veces, hermanos, en el Códice de Leningrado y también en el Códice de Alepo. La intención del masoreta es que se lea como Adonai, y lo vamos a demostrar con exceso de evidencia hoy, que la intención de los masoretas al añadir esas vocales es para que se lea Adonai, no para que se lea Yehvá y mucho menos Jehová. ¿Ve? Y no hacen falta todas las vocales de Adonai, solo 2 para que se lea así, porque precisamente esto es una simple contraseña de lectura. Solo que la Shewa compuesta de Adonai fue simplificada en una Shewa simple. Esa es la diferencia. ¿Ok? Vamos a ver el pasaje número 2. Estamos todavía en la evidencia número 1, pero el pasaje número 2 es Génesis 15:8. Ok, voy a copiarlo acá en la pizarra. En Génesis 15:8 usted va a encontrar el tetragramatón, el nombre sagrado, vocalizado de esta manera. Mira qué interesante. Ahora las vocales cambian. Ahora no es E y A, que diría Yehvá o Yehuá. No, ahora es E e I. ¿Por qué? Porque aquí el nombre sagrado aparece junto o siguiendo a la palabra Adonai. Y eso es una evidencia muy buena. Porque como la intención de los masoretas era que el nombre se leyera Adonai,
Entonces, siempre que este nombre apareciera junto a la palabra verdadera Adonai, entonces el lector diría Adonai, Adonai. ¿eh? Entonces, para evitar que el lector diga Adonai, Adonai dos veces, entonces le cambiaron las vocales al tetragramatón y en vez de ponerle E y A, le ponen E, I. Que si usted lo fuera a leer con esas vocales, tendría la pronunciación Yewi o Yevi. Ah, interesante. Ah, obviamente, hermanos, esas son las vocales de Elohim. Y si no, busque la palabra Elohim en el texto hebreo y verá que esas vocales que tiene el tetragramatón ahí son las vocales que le pertenecen a Elohim. ¿Y por qué? Bueno, la razón es que en esta ocasión, como ya dije, el nombre está acompañado del título Adonai, y no tendría sentido que el lector dijera en hebreo Adonai, Adonai. En lugar de eso, debía decir Adonai Elohim, porque el tetragramatón lleva en este caso las vocales del título Elohim. Y esto no es un caso aislado, hermanos. Aparece así en el texto sagrado 310 veces después de Adonai. Hemos hecho una investigación bastante exhaustiva de esto, hermanos. 310 veces el tetragramatón aparece después de la palabra Adonai con las vocales de Elohim y 5 veces antes de la palabra Adonai. Y en ambos casos tiene las vocales de Elohim. Y uno de esos casos en que aparece antes es el próximo, en el Salmo 109, 21. Vayan copiando los pasajes también, aunque ustedes van a tener todo esto por escrito de todas maneras. En el Salmo 109, verso 21, se vocaliza, vamos a copiarlo también acá en la pizarra. Ok. Se vocaliza así. Si es verdad que esas son las vocales del nombre sagrado, entonces aquí tiene otro problema. Está aquí, entonces tendría usted que leer Yevi Adonai o Yewi Adonai, porque esas son las vocales únicas que aparecen ahí. Debajo de la yod hay una E, ¿verdad? Que es una shewa compuesta y se pronuncia E. Y debajo de la waw hay un puntito, que esa es la I. Y no hay ninguna otra vocal. No hay ninguna vocal encima de la G, como para que diga Yehoví. Ni siquiera eso. Solamente tiene dos vocales. Y si lo fuera a leer con esas vocales, diría ahí Yewi o Yevi. Yevi Adonai. No, pero eso no es esa no fue la intención de los masoretas. La intención de los masoretas era que usted leyera primero el tetragramatón, en vez de pronunciarlo con sus vocales correctas, que lo pronunciara con las vocales de Elohim. Y ahí están las vocales de Elohim, a la vista. Por lo tanto, el lector hebreo cuando llega ahí dice Elohim Adonai. Y así nos repite el nombre o el título Adonai. O sea que en vez de decir Adonai, Adonai, ahora va a decir Elohim Adonai. Y siempre ha sido así, hermanos. Hasta ahora que surgen estos nuevos teóricos, ¿verdad? Con esas nuevas teorías. Aparece así en el texto sagrado 5 veces, ya se lo dije. Note, hermano, incluso que la primera vocal que injertaron en el nombre aquí es diferente a la que injertaron cuando el nombre está solo. Cuando el nombre está solo, como en el texto anterior, la vocal es un segol compuesta con una shewa, que se lee E. Pero en este caso, mire qué diferente. Pero cuando el nombre está solo, entonces injertaron una shewa simple. En este caso, se requiere la pronunciación Elohim, ya lo hemos dicho, para que no se repita Adonai, Adonai, como sería el caso si se usara las vocales de Adonai. Por eso tuvieron que injertar las vocales de Elohim. Mire qué clase de complicación se hicieron los masoretas. Entonces, para los hebreos antiguos eso no había ningún problema. Ellos sabían que ahí tenían que decir Elohim Adonai, ¿verdad? La complicación se la han creado los estudiosos modernos. Bueno, finalmente, para terminar con la evidencia número 1, finalmente en Éxodo 3:2, el tetragramatón se vocaliza, como lo voy a escribir ahora acá en la pizarra, ¿verdad? Bueno, ahí no salió correctamente. Porque estoy usando otra fuente. Voy a copiarlo ahora de la otra fuente que funciona correctamente
acá en la pizarra. La otra fuente no funciona. Ahora sí, ¿lo ven? Ahí usted tiene la yod con una shewa debajo, una shewa simple, que se supone que la shewa normalmente se pronuncia como E. Entonces tiene una G y tiene una waw con un puntito arriba y una T pequeñito debajo de la waw, que es la kametz. Ok. Fíjense con la shewa compuesta de Adonai cambiada por una shewa simple. Esa es la diferencia. Pero igualmente con la intención de que se lea Adonai. Así la vocalizaron originalmente los masoretas. Pero luego algunos impresores modernos modificaron la colocación de la O para que quedara encima de la G, ¿verdad? Y no encima de la waw. Pero hermanos, los masoretas pusieron esa O encima de la waw. Y esto es importante, le voy a decir por qué. Eso es evidencia adicional de que la intención es que se lea Adonai, porque si la intención fuera que se pronunciara el nombre con esas vocales, entonces la pronunciación sería Yehoa, Yehoa, no Jehová, no Jehová. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la waw con un punto arriba es una vocal larga y se pronuncia O. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la segunda evidencia. La segunda evidencia es la vocalización del nombre apocopado. Esto es importante, hermanos. Porque en Éxodo 15:3, esta es breve, esta parte es breve. En Éxodo 15:3 y en el Salmo 68:4 y en Isaías 38:11, en esos tres pasajes, entre otros y en muchos otros lugares, el nombre apocopado, eso quiere decir el nombre abreviado, se vocaliza de la manera que voy a escribirlo ahora en la pizarra. Ok, ahí está. Se vocaliza, se escribe de una yod, debajo de la yod se escribe una kames, que es como una T pequeñita, y después una G con un punto dentro. Ok, eso todos los judíos saben, los rabinos saben, y lo dicen que eso se pronuncia ya, ya. Ok, Y, en español sería Y-A-H, ya. Y así está en el texto masorético, incluido el códice de Alepo, el famoso códice de Alepo lo tiene igual. ¿Ah? Entonces, ¿por qué los masoretas vocalizaron el nombre con A, con Kames, siempre que aparece en su forma apocopada? Sencillo, sencillo. Porque los rabinos decidieron que la forma apocopada del nombre no es sagrada. ¿Ok? Ellos dicen que la forma completa del nombre es una palabra sagrada, pero que la forma apocopada o abreviada del nombre no es sagrada. Y por lo tanto se puede pronunciar tal como está escrita. A diferencia de la forma completa, que es sagrada y no se debe pronunciar, como dicen ellos, ¿verdad? Con las vocales correctas, y por eso le cambiaron las vocales. ¿Se dan cuenta? Al nombre completo le cambiaron las vocales porque es la forma sagrada del nombre. El nombre apocopado ya no le cambiaron las vocales porque no es una forma sagrada, según la opinión de los rabinos. Eso es interesante y es importante saberlo, hermanos. Bueno, vamos a la tercera evidencia de que el nombre es Yahweh y no Jehová. La tercera evidencia, este es como un subtítulo otra vez. Tercera evidencia, otras palabras con vocalización diferente. Esto que voy a presentarles ahora está basado en la introducción a la Torá interlineal del doctor Kohlenberger, un gran erudito cristiano del hebreo. Bueno, ahora vamos. Cuando los masoretas encontraban una palabra incorrecta en el texto hebreo consonántico, no la corregían. Hermanos, hay palabras incorrectas, escritas incorrectamente, algunas, muy pocas, pero hay. En el texto consonántico, quiere decir el texto original sin vocales. Cuando ellos encontraban en ese texto consonántico, cuando no existían todavía las vocales estas modernas, ellos no corregían el texto, sino que le hacían una marca. Y al margen ponían la palabra kere, que significa léase. Y entonces escribían en el margen la palabra correcta. Sin embargo, hay 4 palabras en el texto hebreo que se pronuncian de manera diferente a la forma en que están vocalizadas en el texto hebreo, pero que no se marcaron con un kere, con un léase. A estas palabras se les llama kere perpetua.
que significa en español, léase permanente. Eso es latín, quere perpetua, ¿no? Pero así se usa en todos los idiomas, ese nombre. Y significa léase permanente. O sea, que estas palabras que les voy a decir ahora, se supone que se lean diferente a como están escritas. Pero que no se dice en ningún sitio eso, ¿eh? Por eso se llama quere perpetua, o sea, un léase perpetuo. Es decir, que aunque no se le llama la atención al lector hebreo para que lea esas palabras en forma diferente a como la vocalizaron los masoretas, se sobreentiende que debe leerse en forma diferente. Estos quere perpetua son los siguientes, hermanos. Tienen que aprenderse esto para que se hagan expertos en ¿verdad? En la defensa del nombre sagrado. Pero no olviden que van a tener este texto íntegro, con excepción de algunos comentarios que yo voy añadiendo, ¿verdad? Por escrito, está ya en la página, pero al final les doy el enlace. Bueno, el primer quere perpetua es, déjame escribirlo otra vez en la pantalla, porque si no, pues no tendría mucho sentido para ustedes. Ahí está. Fíjense que esa palabra que significa ella está escrita con una G, una Waw y una Aleph. Y debajo de la G, ¿qué hay? Un puntito. Ese puntito es la vocal I. Esa palabra ocurre en muchas partes del texto hebreo masorético, incluido el Códice de Alepo. En lugar de la forma correcta, que sería esta que voy a escribir ahora en la pizarra. Mire, ¿cuál es la diferencia? La forma incorrecta que aparece en el texto consonántico es G, Waw, Aleph. Y la forma correcta sería G, Yod, Aleph. Y debajo de la G va un puntito que es la I. Pero, ¿qué pasa? Que los masoretas, en vez de corregir la forma incorrecta, que es con Waw, la forma correcta es con Yod, la forma incorrecta es con Waw, ellos en vez de corregir la forma incorrecta por respeto al texto sagrado, lo que hicieron fue que le añadieron una I debajo de la G, un puntito, para que se lea He en vez de Who. Porque Who significa él, es como decir una palabra española, cuando usted dice él es la persona que yo busco, en ese él, en hebreo se dice Who, ¿verdad? Pero si es una mujer, entonces se dice He, o sea que He es la forma femenina de Who. Sin embargo, ellos no se atrevieron a cambiar el texto consonántico, pero le pusieron una vocal diferente, para que en vez de leerse Who, se lea He. Eso aparece muchas veces en el texto. En Génesis, de los primeros capítulos de Génesis, aparece unas cuantas veces. ¿Ok? Bueno, segunda palabra, que es una quere perpetua, es el nombre de Isacar, pero es como se escribe en hebreo. Se lo voy a escribir ahora acá en la pizarra, para que lo tengan más claro. Hermanos, esa forma de vocalizar el nombre, ese nombre Isaacar, es imposible en hebreo. Es una forma impronunciable. Yisashar. Así se vocaliza constantemente en esa forma impronunciable, cuyo origen es un misterio, y no lo digo yo, lo dicen los eruditos. Es un misterio por qué se vocalizó ese nombre de esa manera. En la versión israelita nazarena ustedes van a ver que lo hemos transcrito. Lo voy a copiar también acá con letras españolas. Lo hemos transcrito Yisahar. Yisahar. Esa es la forma correcta de ese nombre. Sin embargo, los masoretas lo vocalizaron, que si usted lo fuera a leer como ellos lo vocalizaron, tendría que decir Yisashar. Y no es Yisashar, sino Yisahar. ¿Okay? Ya eso es una cosa muy técnica quizá para algunos, ¿verdad? Pero es importante por lo menos escucharla, hermanos. La palabra número 3, que se pronuncia diferente a cómo se escribe, es la palabra Jerusalem o Jerusalem. ¿Cómo es que se dice? Jerusalem o Jerusalem. En Josué 10:1 está esa palabra y es una forma defectuosa. La transcribimos en la versión israelita nazarena como Jerusalem, según las versiones antiguas y por recomendación del gramático hebreo Gesenio, que es el padre de la gramática hebrea. Él dice que
Esa forma defectuosa se debe pronunciar Jerusalem y no Jerusalem como la ponen los masoretas. Discúlpenme que había olvidado copiarla en la pizarra. Vamos a copiarla ahora en la pizarra. Ahí está. ¿Qué pasa? Que a veces no se distinguen bien los puntitos vocálicos, ¿verdad? En estos textos. Pero los masoretas la pusieron al lado de la A final, una I. Y ahí se ve como todo junto, pero ok, al lado de la vocal antefinal es la pataj, una rayita, y al lado izquierdo de esa rayita va un puntito. Lo que pasa es que en el texto aquí se unen, pero eso es imposible en hebreo. Ellos hicieron esa barbaridad para que se lea Jerusalem, pero el gramático Gesenio, el padre de la gramática hebrea, dijo que eso no era necesario. Porque la terminación plural en hebreo antiguo era lem, Jerusalem. Okay. Hay un par de excepciones en los libros de las crónicas en las que aparece la forma Jerusalem con yod, esa sí es correcta. Y así la transcribimos también en los escritos nazarenos. Ahora, la base de nuestra transcripción en Lavín es la recomendación del hebraísta Gesenio, cuando él dice, ahora voy a citar lo que dice el gramático Gesenio, dice así: me parece a mí que donde quiera que se escriba defectuosamente Jerusalem, debe pronunciarse Jerusalem, la morada de paz. Y a la larga los escritores tardíos consideraron como una forma antigua del dual, y por eso leían en todas partes Jerusalem, aún en aquellos lugares donde está escrita defectuosamente en el texto. Esa es una cita de Gesenius, el libro que se llama Hebrew and Chaldean Lexicon, página, o sea, léxico hebreo y caldeo, página 367. Y la cuarta y última palabra de las que, ¿verdad?, dijimos que eran quere perpetua, es precisamente el nombre Yahweh, el nombre YHWH, Yod He Waw He en hebreo, ¿verdad? Ese es el nombre creador. Y se le ponen en la masora las vocales de Adonai, ¿ok?, o de Elohim, según sea el caso, para que se pronuncie como las palabras cuyas vocales toma prestadas. Ahora fíjense lo que dice el erudito Dr. Kohlenberger sobre este asunto. Dice él: esta puntuación errónea, deliberada, fue un esfuerzo por parte de los escribas de hacer impronunciable el nombre de Dios y así guardarlo de ser tomado en vano. Este subterfugio fue mal interpretado en el 1520 por un tal Galatino, quien mezcló las vocales de Adonai con las consonantes de YHVH, produciendo la forma híbrida Jehová, que ha quedado con nosotros hasta este día. Termina la cita ahí, hermanos. En la versión israelita nazarena obviamos ese subterfugio y fomentamos la pronunciación original del nombre sagrado, que ya se sabe que era Yahweh. Hermanos, pero las evidencias más contundentes y más tremendas son las que vienen próximamente. Esto que yo le he explicado, se lo han explicado otros muchísimas veces a la gente, ¿verdad? Pero lo que voy a explicar ahora, nunca he visto a nadie explicarlo. Y no es que hayamos creado nada, todo eso está ahí en la Torá, en el Tanaj. Cuarta evidencia: el prefijo le y también el prefijo va en el nombre sagrado y en otros nombres que comienzan con la partícula yeho. Ok, vamos a ver ahora, quiero que presten mucha atención a este asunto. Es fundamental, si usted quiere demostrar que el nombre original era Yahweh y no Jehová, esto es fundamental. En el Salmo 3.1, dice, o sea, utiliza el nombre de David con un prefijo. Y ese prefijo se escribe, como lo puse ahí en la pizarra, le David. Le David. Esos dos puntitos que está debajo de la lamed, la primera letra a la derecha es una E, la T pequeñita que está debajo de la segunda letra, que es la Dalet, que parece una T pequeñita, es una A, y el puntito que está debajo de la Waw, que es la tercera letra, es una I. Por lo tanto, ahí se lee le David o le David. Eso, ahí no hay ningún problema con eso. Lo que ilustra, lo que quiero decir con esto es que cuando es un nombre propio y no un título, el prefijo es le. Eso es importante.
porque esto equivale a, vamos a ponerlo ahora con el tetragramaton. Si vamos a pronunciar el tetragramaton con ese prefijo, le, tendría que pronunciarse le Yahweh, hermano. No hay otra manera. Le Yahweh. Ahora, no he puesto vocales ahí, ¿verdad? Porque ese nombre originalmente no tenía ninguna vocal. Ellos le añadieron las vocales, sí, y podemos añadirle vocales, pero lo vamos a hacer más tarde. La vocal Shewa se usa comúnmente cuando el prefijo se aplica a un nombre propio, como es Yahweh y como sería Jehová. Si fuera verdad que es Jehová, entonces el nombre Jehová es un nombre propio y habría que aplicarle el prefijo le, pero no es así. Eso es lo importante. En Génesis 29 solamente tenemos otro ejemplo de un nombre propio con el prefijo le. Mire, estamos tomando una clase de hebreo bastante avanzada, así que vayan masticando con calma. Ahí en ese pasaje de Génesis 29 se utiliza el nombre de Abraham con el prefijo le, que quiere decir a. El prefijo le lo que significa es a. A Abraham en este caso, y se dice le Abraham. Y fíjense en el prefijo, bien importante, que tiene la vocal e debajo, le, porque siempre que el nombre o el sustantivo sea un nombre propio, el prefijo es le. Cuando es un título, eso es importante, entonces el prefijo es la. Oh, vamos a ver eso ahora ilustrado en la palabra Adonai. Importantísimo este detalle, hermanos. Jeremías 46:10. Jeremías 46:10. Ahí lo tienen en la pizarra. Ahí está la palabra Adonai, ¿no? No estamos hablando ahora del tetragramaton. Está la palabra Adonai, el título Adonai, que no es un nombre propio, sino un título. Y miren cómo es el prefijo. Ah, en este caso no dice le, ¿cómo dice? Dice la. Entonces en Jeremías 46:10, cuando se utiliza la palabra Adonai, se dice la Adonai, que significa a Adonai. A Adonai. No tengo el texto completo para recordar las demás palabras. Solamente estoy tratando de abreviar lo más posible. En Jeremías 46:10 se utiliza el título Adonai y el prefijo que tiene lleva la vocal a, la Adonai. Por lo tanto, siempre que se utilice el nombre Adonai con el prefijo le en hebreo, la vocal tiene que ser a, la Adonai. Importante eso, hermano, grábeselo en la mente. Ok, ahora en vez del Shewa, que es una E, se usa Pataj, que es una A. ¿Por qué? Porque Adonai es un título y no un nombre propio. Muy importante recordar esto. Y el siguiente ejemplo es simplemente una variación, es lo mismo, pero una variación para que vean que también con el prefijo B se funciona igual. Mírenlo aquí. Ya puse en la pizarra la palabra Adonai, pero en este caso con el prefijo B, que significa en. Si usted va a decir en Adonai, entonces dice Badonai. Badonai. Importante notar que en el prefijo la vocal que lleva debajo es la A. Eso es importante. Y lo mismo es con el, ¿verdad? Que no es B, no se dice B Adonai, se dice Badonai. Bueno, Salmo 100, simplemente es otro ejemplo, lo voy a escribir como quiera, pero es otro ejemplo más para que tengan unos cuantos de la palabra Adonai con el prefijo le. Y fíjense cómo Salmo 136, estoy hablando ahora, ahí se dice otra vez la Adonai. Y en Jeremías 46:10, para no repetir mucho, no lo voy a copiar, es lo mismo, aparece otra vez la palabra Adonai con el prefijo le, pero en este caso se pronuncia la Adonai y no le Adonai. Ok, ahora vamos con el nombre sagrado. Por lo tanto, vamos a escribirlo primero en la pizarra. Ahí usted tiene en Éxodo 12:14 el nombre sagrado con el prefijo le. Pero si fuera la intención del masoreta indicar que eso es un nombre propio, que es el nombre del Padre, ahí tendría una E debajo de la lamed, pero no, tiene una A. Por lo tanto,
ese es un indicativo, hermanos, de que se debe leer la Adonai. Son las mismas vocales de Adonai, compárelo y verá. Las mismas vocales del Adonai. Mírenlo, antes de Éxodo 12:14, escribí la Adonai en eso, Jeremías 43:10, que dice la Adonai, con la palabra Adonai, y ahora con el tetragramatón, en Éxodo 12:14, escribe el prefijo le con el nombre Yod He Waw He, y tiene las mismas vocales de la Adonai. Porque es que se tiene que pronunciar igual, la Adonai. Ningún judío va a decir la Jehová o le Jehová, o ni le Yahweh, menos. Porque ellos sustituyen siempre el nombre sagrado por el título Adonai. Otra cosa, es imposible que esta combinación se lea la Jehová. Primero porque no tiene O, ahí no existe ninguna O. ¿Ah? En todo caso, si usted quiere leerlo con las vocales que están ahí, usted tendría que decir la Jehová, la Jehová. Mire, fíjese bien, Lamed, Yod, He, Waw, He, con una A debajo de la Lamed, una A debajo de la Waw, diría la Jehová o la Jehová. Nada parecido a Jehová, a la Jehová. Ok, en Salmo 92:2 dice igual, y no lo vamos a comentar porque eso viene en otra de las evidencias, aparte con otras explicaciones más importantes todavía. En el Salmo 92:2 dice esa misma forma, la voy a escribir otra vez en la pizarra para que no se les olvide. Ok, y no tienen que copiar nada, van a tener escrito todo ahí en el internet. Fíjense que aquí tiene las mismas vocales de Adonai, con el prefijo, ¿no? La Adonai. Y es que es para que se lea la Adonai. ¿Ok? Es imposible que se lea de otra manera, pero lo vamos a ver un poquito más tarde. Ahora vamos a ver 4 ejemplos, rapidito, de otros nombres que no son el nombre sagrado, pero que empiezan igual, con la palabra supuestamente Yeho, ¿verdad? Yeho o Yaho. Y miren cómo se vocalizan. Para que ustedes vean lo que les he dicho, que si la intención fuera con el tetragramaton que se lea el nombre con las vocales correctas, entonces las vocales que le pusieron están mal. Tenían que ponerle las vocales que van a ver ustedes ahora en estos nombres que voy a poner en la pizarra. El primero es el nombre de Jehoram, pero mire que en hebreo se escribe Lihoram. Ahí dice Lihoram. ¿Por qué? Porque eso es un apócope de Leyehoram. Supuestamente debería escribirse Leyehoram. Pero como por una cuestión gramatical de la gramática hebrea, no se escribe Leyehoram, sino se escribe Lihoram. Y así usted lo ve en la escritura hebrea. Y eso está correcto. Pero si eso es correcto, entonces es imposible que en Éxodo 12:14 diga le Jehová, porque las vocales son totalmente diferentes. En Éxodo 12:14 dice la Adonai. Ahora en Primera de Reyes 1:17, que es donde está el nombre que le copié ahora, dice Lihoram, a poco puede le Jehoram, otra vez para indicar que es un nombre propio, el prefijo es le. Aunque como ya les dije, por la cuestión gramatical, pues se cambia a li, es un apócope también, ¿sabe? Lihoram es un apócope de Leyehoram. Ok, ahora, para abreviar, solamente voy a escribirlo en la pizarra y a mencionarlo, sin mucha explicación. Exacto, ahí tiene el puntito sobre la O, sobre la G, que es la O. Lo que pasa es que en algunos textos se escribe ese puntito encima de la Waw, y en este texto que yo copié se escribe encima de la G, pero eso es incorrecto. Eso es por problemas de la internet, porque originalmente no es así. Originalmente ese puntito está encima de la Waw. Y miren cuál tienen ahí ahora, Lihoshafat. Lihoshafat. Eso es otro apócope, de Leyehoshafat. ¿Ok? Lo correcto debería ser Leyehoshafat. Y usted dice, pero ¿por qué lo correcto y por qué se escribe así si lo correcto? Hermano, esas son cosas del idioma. Es como cuando
usted conjuga el verbo andar, ¿verdad? Usted dice yo ando, pero si lo pone en tiempo pasado, diría yo andé. No, no puede decirlo yo andé. Bueno, a veces los niños dicen yo andé, ¿verdad? Por ignorancia. Pero se dice yo anduve. Y usted dice, pero ¿y por qué si se dice andar, yo no puedo decir yo andé? ¿Ah? Como por ejemplo cuando se dice comprar, en pasado se dice yo compré. Entonces, ¿por qué si el verbo andar en pasado tiene que ser yo anduve y no yo andé? Pues bueno, porque sí, hermano, porque el idioma es así. Porque no se dice yo andé, se dice yo anduve. Bueno, pues eso pasa en otros idiomas también, hermanos. ¿Eh? Lo lógico sería decir, en este caso, le Yehoshafat, pero no, la gramática no permite eso. Por eso lo ponen apocopado a Li Yosafat, Li Hoshafat, perdón, Li Hoshafat. Bueno, lo mismo pasa en Segunda de Reyes, que se lo voy a copiar rapidito, capítulo 12 y verso 8, y ahí tenemos el nombre de Lijoyada, perdón, Lijoyada, que es un apócope de Leyehodá, perdón, de Leyehoyada, nombre complicado. Debería ser Leyehoyada, pero ese apócopa a Lijoyada. Y finalmente, el último de estos ejemplos es el que le escribo en la pizarra ahora, es Lijuajás. Lijoahás, que es un apócope de Leyehoahás. Debería ser Leyehoahás, pero por esa cuestión gramatical se dice Lijuajás. Pero todos estos ejemplos ilustran que si el nombre, que si usted va a pronunciar el nombre del Padre con un prefijo de le, tiene que ser le Yahweh. Y si fuera Jehová, pues sería entonces le Jehová. Sin embargo, nunca se escribe el tetragramatón con el prefijo le. Siempre se escribe con el prefijo la. Y eso es un indicio claro de que la intención del que le añadió las vocales es que se diga la Donai, no que se diga le Jehová, sino que se diga la Donai. Por lo tanto, hermanos, cuando en el texto masorético se escribe la palabra Yod-He-Waw-He con un prefijo la Yod-He-Waw-He, se sobreentiende que debe leerse la Donai. La Donai. Porque si la intención fuera que se pronunciara el nombre sagrado, como ya he dicho varias veces, entonces el prefijo sería Li-Jehová. Sería Li-Jehová. Pero no es así y nadie lo lee así. Que eso sería el apócope de le Jehová. Bueno, así debería ser, ¿verdad? Pero no es así. Bueno, entonces es imposible que esta palabra, la voy a escribir otra vez, para que tenga sentido lo que voy a decir. Es imposible, hermanos, que esa palabra, que es el tetragramatón, el nombre sagrado, con el prefijo le, es imposible que se lea la Jehová. No, es un disparate hebraico decir la Jehová. Y menos decir la Yevá o la Yehuá. Otro disparate, la Yehuá. Sin embargo, si usted lo fuera a leer con las vocales que están escritas ahí, insistiendo en que esas son las vocales correctas, tendría que leerlo así, la Yehuá. Entonces el nombre sería Yehuá y Jehová. Pero es que no es así porque el prefijo la contradice eso totalmente. Ningún nombre propio tiene un prefijo la. Tiene que ser le. Por lo tanto, si este tetragramaton tiene el prefijo la ahí, es obvio que es una clave para que se lea la Donai. La Donai. Y sería de otra manera un disparate gramatical. Bueno, vamos a la evidencia número 5. La quinta evidencia, esta es más importante todavía y más interesante. Es el Salmo 92, verso 1, según la tradición, o sea, las versiones tradicionales, o verso 2 en el texto hebreo. Salmo 92, 1 o 2, prueba que el nombre sagrado tiene 2 sílabas, no 3. ¿Verdad? Como por ejemplo, Yahweh tiene 2 sílabas, ¿verdad? Y Jehová tiene 3 sílabas. Pues este salmo
prueba, sin lugar a dudas, hermanos, que el nombre sagrado tiene 2 sílabas y no 3. Y que se vocalizó para que se leyera la Adonai en el texto masorético. Bueno, les voy a copiar ahora aquí en la pizarra el texto completo. Si lo quieren ver en una sola línea, tienen que ampliar el chat. Ay, no salió con el texto hebreo. Es que lo copié de otra fuente. ¿Sabe? Hay ciertas fuentes que no se copian bien en este sistema. Pero bueno, lo van a tener ahí en una página, y les voy a copiar ahora cómo se pronuncia. Les voy a copiar aquí en la pizarra para que lo vean cómo se pronuncia eso. ¿Ok? Fíjense, ahí está escrito, vocalizado ese pasaje, esa frase, para que se lea lo siguiente. Tov lehodol ladonai ulzamer leshimcha eliyon. Hermanos, si ustedes saben que a menudo la poesía hebrea descansa fuertemente en el ritmo o en la cadencia de la pronunciación y en el número de sílabas en el texto también. En este caso debe notarse que todas las palabras de este verso, menos la primera, que es Tov, son palabras de 3 sílabas. Véalo en la transliteración que le escribí en la pizarra. Vamos a repetirlo. Con excepción de la primera palabra, que es Tov, que significa bueno. Primeramente el texto dice, bueno es agradecer a Yahweh y cantar a tu nombre altísimo. Pero en hebreo eso se dice, Tov lehodol ladonai ulzamer leshimcha eliyon. Mira qué lindo, cómo esa rima, cómo esa métrica, y cómo esa cadencia, y cómo ese ritmo de ese poema, porque eso es un poema, una canción, fluye a la perfección cuando se vocaliza el nombre como Ladonai. Y también funciona cuando se vocaliza Le Yahweh. Funciona igual, pero no funciona igual si lo vocaliza Le Jehová. Se daña el ritmo. Vamos a practicarlo. Lo correcto es, según el texto masorético, Tov lehodol ladonai ulzamer leshimcha eliyon. Mire qué ritmo. Tov lehodol ladonai ulzamer leshimcha eliyon. Perfecto ritmo. Y si le pone el nombre Yahweh, como era originalmente, también tiene un ritmo perfecto. Vamos a leerlo así ahora. Tov lehodol le Yahweh ulzamer leshimcha eliyon. Ok, perfecto. Otra vez. Tov lehodol le Yahweh ulzamer leshimcha eliyon. Fíjense que todas las palabras, excepto la primera, son palabras de 3 sílabas. Vamos a desglosar ahora esa frase, ¿verdad? Con el nombre correcto. Lehodot tiene 3 sílabas, ¿verdad? Le Yahweh también. Ulzamer también, Leshimcha también, Eliyon también. Ahora vamos a coger la palabra Le Yahweh. Si usted le quita el prefijo le, ¿cuántas sílabas le quedan? 2 sílabas. 2 sílabas. Y es que tiene que tener 3 sílabas en este caso para que haya un ritmo perfecto. Y la única manera de tener 3 sílabas en todas esas palabras, con excepción de la primera siempre, es diciendo una de dos, o diciendo Le Yahweh, o diciendo Ladonai. No hay otra. Vamos a probar para que usted vea cómo se daña el ritmo si usted pone el nombre Jehová ahí. Que el profesor Gordon enfatiza mucho que el nombre Jehová son 3 sílabas, y así lo dice él, Jehová, 3 sílabas. No como dice en español Jehová. En español está peor todavía. Por lo menos en inglés dicen Jehová, que está mejor según él, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo con Jehová ahora. Tov lehodot le Jehová ulzamer le shimcha eliyon. Ay, miren cómo se daña el ritmo, hermanos. Al usted leerle Jehová, no son 3 sílabas, ya son 4 sílabas. Es la única palabra en toda esa frase que tiene 4 sílabas. Eso daña el ritmo, daña la cadencia, daña la belleza de la poesía hebrea. Vamos a hacerlo otra vez para que vea cómo se daña. Tov lehodot le Jehová ulzamer le shimcha eliyon. Ok, tremendo, hermanos. Eso es irrefutable. Y eso lo aprendí yo de un gran gramático español que se llama Alonso Choquel. Alonso Choquel, en un libro que tenemos ahí sobre gramática hebrea, pone ese ejemplo, y yo lo repito y le doy crédito a él por haber traído esto a la luz, ¿verdad?
porque es la primera vez y el primer y el único gramático que he visto que hace este ejercicio, ¿no?, que estamos haciendo ahora. Y es excelente y es perfecto y demuestra que el Alonso Choquel, lo voy a escribir en la pizarra para que lo tengan claro, Alonso Choquel, pero ellos le ponen encima de la K, encima de la O, mejor dicho, una diéresis. Alonso, con S. Ok, vamos a hacerlo por última vez, el ejercicio con Jehová. Tov lehodot le Jehová, ulzamer le shimcha elión. Se dañó la poesía, ahí. Vamos a hacerlo correcto ahora. Tov lehodot le Yahweh, ulzamer le shimcha elión. Perfecto, perfecto. Y vamos a hacerlo ahora como dicen los masoretas que se debe decir. Tov lehodot la Adonai, ulzamer le shimcha elión. Está bien también, no se daña la poesía. Es una prueba de que la vocalización que le pusieron los masoretas en este pasaje y en todos los demás, al tetragramaton, bueno, en casi todos los demás, es para que se lea la Adonai, en este caso, la Adonai. Bueno, ya hemos explicado bastante ese detalle. Hay otras cositas ahí en el texto escrito que van a tener después ustedes en sus manos. Lo mismo que estoy diciendo, hermanos, aplica a la nueva forma moderna esa que están proponiendo algunos que están escribiendo el nombre Yahuwah. En este caso sería aquí Le Yahuwah, 4 sílabas, y dañan el poema también. Es imposible esa forma. Hay otra cosa. En segundo lugar, sí, algunos lo escriben Yahuwah o Yahuwah. Otro disparate, hermanos. Mire, en segundo lugar, si usted se fija bien en la pronunciación, verá que todas las palabras son agudas. Es decir, se acentúan en la última sílaba. Esto descarta la pronunciación Yahweh que usan algunos hermanos. Y vamos a hacer el ejercicio ahora otra vez con Yahweh. Tov le Jodot le Yahweh ulzamer le shimcha elión. Se dañó la poesía. No, hermanos. Si usted pronuncia Yahweh, entonces daña la poesía en este caso, en este texto. Tov le Jodot le Yahweh ulzamer le shimcha elión. Se dañó. Lo correcto es Tov le Jodot le Yahweh ulzamer le shimcha elión. Todas las palabras son agudas. El acento tiene que ir al final. Qué lindo, hermanos. Esto es un argumento irrefutable, hermanos. Lo que pasa es que hay que adiestrarse en esto, ¿verdad? No es decir ahí, repetir lo que otro dice. Agarre este texto, este escrito, analícelo bien, digiéralo y entonces puede enseñarle a otras personas. Así que, hermanos, ese fragmento del Salmo 92 es la mejor evidencia de que los masoretas vocalizaron el tetragramaton no para que se leyera como un nombre propio, sino para que se leyera el título la Adonai en este caso y Adonai en otros casos sin el prefijo. Vamos ahora para la sexta evidencia. Hay que avanzar porque son 14. Sexta evidencia, el testimonio de los sufijos con el nombre Yah. ¿Ok? Sufijos. Sí, pero ese que puso Ángel ahí es el... no, ese no es. Está bien. Sí, está muy bien eso que pone Ángel. Eso es un tratado, ¿no? Pero yo tengo este escrito también allá. Ahora no sé si es el mismo que pone Ángel ahí. Pero creo que no, porque este es mucho más amplio. Y además el que estoy presentando hoy no es exactamente el mismo que presenté la otra vez. Este es... sí, no hay problema, Ángel. Este es ampliado, bastante ampliado, con relación al primero que presentamos la otra vez. Ok, sexta evidencia, testimonio de los sufijos. ¿Qué es un sufijo? En este caso, un sufijo es cuando el nombre ya, en vez de ponerse al principio de una palabra, se pone al final. ¿Ok? Bueno, nombres de personajes con la palabra ya como sufijo son Eliyá, Adoniyá, Yirmeyá, Yeshayá y muchos otros. Tienen el nombre apocopado en la forma de ya, con A y no con E. Nadie en la escritura se llama a Eliyé, ni Adoniyé, ni Yirmeyé. No, eso no existe. Siempre todos terminan en ya. ¿Por qué?
¿Por qué en este caso los masoretas le pusieron la vocal correcta a? Porque un nombre teofórico como es Yah, como este Yirme Yah, por ejemplo, un nombre teofórico que lleva el nombre de Yahweh, si el nombre de Yahweh está al final, no se considera sagrado. Pero si está al principio, sí. Mire qué clase de capricho. Y por eso cuando el nombre de Yahweh está al principio de un nombre teofórico, como decir, por ejemplo, Yehoshua, entonces le ponen una E. En vez de decir Yahoshua, le ponen Yehoshua para disfrazarlo un poquito más. Ahora, los masoretas cambiaron la vocal inicial en los nombres teofóricos solamente cuando el nombre ya es prefijo, pero nunca cuando es sufijo. También está en la palabra aleluya. Cuando ustedes han oído a alguien decir aleluya, o cuando han visto ustedes escrita la palabra aleluya, nunca, porque no existe, porque no es así. Es aleluya, que significa alaben a Yah. Además, hay evidencia de que originalmente esos nombres terminaban en ya y más tarde se le añadió una waw para que no se confundieran con la terminación ya, que es femenina en su apariencia, solo cuando está al final de la palabra, obviamente. Entonces, para evitar que se considere, por ejemplo, el nombre Eliyah como un nombre femenino, le añadieron una waw al final y ahora dice, en algunas partes del Tanaj, dice Eliyahu. ¿Verdad? Esa U se la añadieron más tarde, hermano. Lo original era Eliyah. De ahí que muchos de esos nombres se escribieron más tarde como Eliyahu, Adoniyahu, Yirmeyahu, Yeshayahu, etcétera, ¿verdad? Pero la forma original, y eso no lo digo yo, hermanos, lo dicen los expertos en hebreo y en historia del idioma hebreo. La forma original era Yah. Bueno, en Éxodo 15:3, vamos ahora a la séptima evidencia. La séptima evidencia es el testimonio de la apócope del nombre Yah. Bueno, eso como que está un poco repetido, es repetido. Vamos a pasarle por alto, ya lo dijimos, ¿verdad? El Salmo 15:3, Salmo 68:4, el nombre se escribe completamente, lo voy a escribir otra vez en la pizarra para que no se olviden, pero ya lo habíamos considerado. Se escribe Yah. En español sería Y-A-H, en hebreo es Yod-He. ¿Ok? Eso es en el Salmo 15:3 y Salmo 68:4. Y muchos otros pasajes tienen ese nombre apocopado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la octava evidencia. La octava evidencia dice así, el significado de la forma Jehová, si ésta fuera correcta. ¿Ok? Hay que aclarar que es que si suponiendo que la forma correcta fuera Jehová, ahí tenemos un problema. La palabra Yahweh se origina en el verbo hayá, ¿verdad? Y en su forma aún más antigua, eye, que significa ser, existir, vivir, un significado precioso. Mientras que la forma Jehová, si existiera, recalco, si existiera porque no existe, pero si existiera en el hebreo la forma Jehová, entonces, hermanos, se originaría en el sustantivo Jehová. Solamente que se le añade la ye, la yod, ¿verdad? Y la ye. Entonces, junto con el sustantivo Jehová, que sí existe ese sustantivo en la Biblia, entonces de ahí saldría Jehová. Pero, según el gramático hebreo Gesenio, que es el padre de la gramática hebrea, no me canso de repetir eso porque es importante que entienda que no estamos hablando de cualquier gramatiquito por ahí, estamos hablando de el padre de la gramática hebrea, Gesenio Tregueles. Dice él que la palabra Jehová significa infortunio, calamidad, y ese significado no lo inventó Gesenio, eso está en el Tanaj. Véanse, por ejemplo, los siguientes pasajes donde se usa la palabra Jehová como calamidad en el contexto del verso que se equipara a mal y a catástrofe. Ok, voy a copiar, déjame ver si sale ahora este texto. Creo que sí va a salir porque es en una fuente que se llama Frank Ruel, que copia bien en nuestro chat. Ahí está. Miren, contando de izquierda a derecha. Ok, contando de izquierda a derecha. Ahí tenemos 18 palabras. Ok, ¿cómo se dice? Transliterándolas, esas palabras,
vemos que la primera palabra dice Uvá. Ese es bueno, es que en el texto que ustedes van a tener en la mano tiene un número debajo de cada palabra. Pero vaya contándola y la primera palabra dice Uvá. ¿Okay? La segunda palabra dice Alayeh. La tercera palabra dice Ra'a, que significa mal. La 1, 2, 3, 4. La cuarta palabra dice Lo, que significa no. La quinta palabra dice Tedi. La sexta palabra dice Shahra. La séptima palabra dice Wetipul. La octava palabra dice Alayeh. Y la novena palabra, que es la más importante para lo que estamos hablando, dice Jová. Jová. ¿Ok? La 8 dice Lo. La siguiente dice Tujli. La siguiente dice Japerá. La siguiente dice Huetabó, que es la 13. La 14 dice Alayeh. La 15 Pitom. La 16 dice Shoah, que significa también desastre. Y la 17 dice Lo. Y la última palabra dice Tedai. Ok, en el texto escrito que ustedes van a ver, hemos enumerado las palabras hebreas para facilitar su localización. Así que note sobre todo las palabras 3, 9 y 16. La 9 es Jová. ¿Ok? Y el texto dice así: vendrá pues sobre ti un mal, es Ra'a, la palabra 3, cuyo nacimiento no... esto es Isaías 47:11, no sé si se lo había dicho. Cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti una calamidad, Jová en hebreo, que es la palabra 9, la cual no podrás remediar. Y vendrá de pronto sobre ti una catástrofe, que en hebreo es Shoah, palabra 16, que no sabrás. Curiosamente, Shoah es el nombre que le dan los judíos a lo que se llama en español la Shoah, la matanza de Hitler de los 6 millones de judíos. Se llama en hebreo la Shoah, el holocausto, gracias. Ellos traducen como holocausto la palabra Shoah. Literalmente significa catástrofe. ¿Okay? Ahora, eso es Isaías 47:11. Para los que quieran tener ahí el contexto, ¿verdad? De que la palabra Jová solita significa eso, lo que hemos dicho, ¿no? Calamidad. De modo que si el nombre del Padre fuera Jehová, ahí tenemos un problema. Entonces, la raíz de esa palabra sería la calamidad. Ok, otra cosa. Ezequiel 7:26. Es para que tenga el contexto, ¿verdad? De la palabra, cómo se usa en otros pasajes. En Ezequiel 7:26. Déjame ver, lo voy a copiar en la pizarra también, en hebreo. A ver si sale bien. Ok. Sí, salió bien. Mire cómo dice en hebreo ahí. Jová al Jová tabó. Jová al Jová tabó. Eso literalmente es calamidad tras calamidad vendrá, etcétera. El texto sigue por ahí para abajo, ¿verdad? Pero esa frasecita es la que nos interesa. Jová al Jová tabó. Calamidad tras calamidad viene o vendrá. ¿Ok? Entonces, hermanos, es inconcebible que el nombre de nuestro Padre Celestial se relacione en cuanto a su significado con una calamidad. Pero, hermanos, la realidad es que no es así. La palabra Jehová como nombre no existe en las escrituras hebreas. Quítele la palabra, quítele a la palabra Jehová las vocales que le añadieron los masoretas alrededor de 600 años después del Mesías. Original, Yod, He, Waw, He, que es una palabra de 2 sílabas que normalmente se lee Yahweh o Yahvé. Como hemos visto por toda la evidencia presentada y veremos aún más. Novena evidencia, que ya no es bíblica, pero no es menos importante. Novena evidencia, los testimonios históricos. Ahora fíjense bien en las fechas, esto es importante. En el siglo V de la era común, por los años 400, grábensela, 400, un escritor cristiano de habla griega llamado Teodoreto de Ciro escribió en el idioma griego una obra titulada
cuestiones al Octateuco. En el capítulo 15 de su comentario, comentando sobre Éxodo 7, este notable escritor antiguo informa lo siguiente, y cito. Dice, aunque los judíos no pronuncian el nombre sagrado, los samaritanos lo pronuncian Yahvé. Y lo escribe en griego con una iota, alfa, beta, epsilon. ¿Okay? Yahvé. Qué interesante. Y como los samaritanos, no he terminado la cita sigue. Y como los samaritanos pero esta es la cita del diccionario de la Biblia del doctor Serafín de Aucejo, ¿sabe? Página 2053. Ok, voy a leer otra vez la cita para no interrumpirla. Dice, aunque los judíos no pronunciaban el nombre sagrado, los samaritanos lo pronunciaban Yahvé. Y como los samaritanos desde su separación de los judíos rechazaron toda evolución religiosa de estos, hay que reconocer que en la pronunciación de los samaritanos tenemos la pronunciación de los judíos del siglo V antes de la era común. Termina la cita, gloriosa cita, preciosa cita, histórica, tremenda. Está en el diccionario de la Biblia del doctor Serafín de Aucejo, página 2053. Téngase en cuenta, hermanos, que la guau hebrea se podía representar en griego por la letra beta. Por eso dice que ellos lo pronunciaban Yahvé y lo representa con la letra beta y no con la V, porque no había una V muy clara en griego. Y también por la letra upsilon, ¿verdad? Que es una U. Ahora, también Epifanio en el siglo IV lo escribe en griego como Yahvé. Ok, voy a copiar en la pizarra la palabra griega en sí, a ver si se copia bien, para que la tengan clara. No, lo que se copia es con letras españolas, pero es lo mismo. La primera letra en griego se llama iota, es la I española. La segunda letra en griego se llama aleph, que es la A española. La tercera letra en griego se llama beta, que es la B en español. Y la última letra se llama epsilon en griego, que es la E en español, Yahvé. Por eso yo siempre digo, hermanos, que decir Yahvé es tan correcto como decir Yahweh. Ahora, quiero que no olviden la fecha. Eso se escribió 400 años, o mejor dicho, en el año 400, más o menos. ¿Y cuándo se le añadieron las vocales al texto masorético? Mucho después. Eso es lo que vamos a ver y vamos a recalcar un poquito más tarde. Punto B, en la parte 9, punto B, ese es el punto A. Otro escritor griego, Clemente de Alejandría, anterior a Teodoreto, nacido en el año 216 de la era común, escribió una obra titulada en griego Estrómata. En su capítulo 5, párrafos 6 y 34, escribe el nombre como griego. Deja ver si lo puedo copiar. Otra vez no se va a copiar el griego porque no tengo una... No sé por qué este sistema no acepta esa fuente griega. Pero en griego se escribe como iota, alfa, upsilon, epsilon. Y eso se lee, no hay otra manera de leerlo en griego, eso se lee Yahweh. Todas son vocales, Yahweh. ¿Ok? No se confunde el lector por el diptongo OU. Ese es un diptongo griego y no se lee OU, se lee U. ¿Ok? Así que no existe, por eso es bueno también que aprendan un poquito de griego, para que no digan errores, ¿verdad? No se dice Yahweh, no, se dice Yahweh, 2 sílabas. ¿Ok? Este diptongo griego siempre se pronuncia U. La O no suena. Por ejemplo, en el nombre griego Jesús es igual. Se escribe Jesús, pero no se lee así, se lee Jesús. ¿Ok? Esto está en la página 2053 del libro que les acabé de citar, el diccionario de la Biblia. Punto C, en este mismo inciso. Dice, punto C, no hay que olvidar que estos escritores no estaban debatiendo para nada sobre el nombre sagrado. Hermanos, este detalle es importante. Porque si se dijera, bueno, ellos estaban discutiendo cómo se pronuncia el nombre, pues ahí puede haber diferentes opiniones, pero no, eso no es lo que estaban discutiendo. Eso no es lo que estaban escribiendo. No estaban escribiendo cómo es que se pronuncia el nombre sagrado, no. Estaban escribiendo
ambos autores cómo los judíos pronuncian el nombre sagrado y cómo los samaritanos pronuncian el nombre sagrado. ¿Ve? Eso es lo importante, hermanos. Ellos están poniendo en griego la pronunciación que ellos escuchaban de los judíos y de los samaritanos. Y ellos escuchaban que los samaritanos decían Yahvé y que los judíos decían también Yahvé y Yahweh. Las dos formas estaban ¿verdad? En uso en aquel tiempo. Ellos simplemente estaban informando cómo lo pronunciaban los samaritanos y los judíos de su tiempo, del siglo IV, y en el caso de Clemente, en el siglo II, apenas un siglo después del Mesías. Hermanos, y lo interesante es que esos documentos griegos en los que se escribe el nombre sagrado con letras griegas, con sus correspondientes vocales, fueron escritos mucho antes de que se fijara la pronunciación de la Biblia hebrea, o sea, antes de que los masoretas le añadieran vocales al texto sagrado para producir lo que se conoce ahora como el texto masorético, ya existían esos nombres, el nombre Yahweh en esos escritos griegos. Así que ese hermano que dijo que el nombre Yahweh nunca existió, estaba diciendo un grave error. O sea que para ese tiempo, ¿verdad? Esos escritores no tenían ninguna clave en el texto masorético, ¿entienden? En el siglo II y III y IV no existía todavía el sistema masorético de pronunciación en la Biblia, ni en ningún sitio, no se había creado todavía. Entonces, ¿cómo esas personas pronunciaban el nombre? Porque venía por transmisión oral, transmitiéndose el nombre, la pronunciación del nombre sagrado como Yahweh y Yahvé. Ay, hermanos, esto es fundamental. Ahora, el que no quiera oír, no va a oír. Y el que no quiera ver, no va a ver. Así que ellos simplemente escribieron en griego, la pronunciación que escuchaban de los samaritanos y de algunos judíos, que para esos siglos todavía pronunciaban el nombre como se pronunciaba en la antigüedad remota, mis hermanos. Ok, otro parrafito que usted va a encontrar ahí en mi escrito, dice: el famoso Códice de Alepo, el texto masorético más antiguo que se conoce, fue hecho en el año 930. Sume, hermanos. Sumen y resten, en el año 930 de la era común. Entonces, ¿cuál es más antigua? La vocalización del Códice de Alepo en el año 930 después del Mesías, o la pronunciación de los judíos y samaritanos, verso Clemente y Teodoreto en el siglo II y en el siglo IV, ¿verdad? Dependiendo de cuál de los dos usted está hablando. Vamos a tomar el del año 216, Clemente de Alejandría, que es el más antiguo. ¿Cuál pronunciación es más antigua? Suponiendo que Jehová fuera correcto, ¿verdad? ¿Cuál pronunciación es más antigua? La que informa Clemente de Alejandría en el año 216, escrita en griego con todas sus vocales, o la que tiene el Códice de Alepo escrito en el año 930. Obvio, mis hermanos, evidente. Usted sabe restar mejor que yo. Haga la resta. 930, réstele 216, y ahí está la diferencia. Que el nombre de Yahweh, incluso escrito con letras griegas, que es un idioma que tiene vocales escritas, fue escrito un montón de años antes del Códice de Alepo, antes del texto masorético. ¿Ok? Por lo tanto, hermanos, las llamadas vocales masoréticas se insertaron en el texto hebreo 700 años después de los testimonios de los libros que acabamos de citar, de Teodoreto y de Clemente. Esto es muy, muy importante. Porque antes de que se inventara el sistema masorético de vocales, y antes de que se le introdujeran esas vocales al texto consonántico de la Biblia hebrea, los testimonios de otros escritores apuntaban a que el nombre se pronunciaba Yahvé y Yahweh, escrito así mismo con letras griegas. Hermanos, lo que señala claramente a un original hebreo Yahweh o Yahvé. Nada más con el testigo. Toda la evidencia histórica, hermanos, y toda la evidencia textual que hemos analizado, y todavía falta, muestra que la palabra Jehová
nunca existió hasta el año 1520, cuando el monje católico Pedro Galatino tradujo la Biblia hebrea al latín. Él no entendió que las vocales que los masoretas le habían injertado al nombre sagrado era para que se pronunciara Adonai, y escribió ese nombre con esas vocales extrañas como en latín, como Jehová en latín, ¿verdad? Y así pasó luego al español como Jehová y al inglés como Jehová. Por lo tanto, es obvio que esa palabra es un híbrido, o sea, es una mezcla de las consonantes YHVH con las vocales de Adonai, levemente modificada, ¿verdad? La vocal inicial. Décima evidencia, evidencia número 10, el testimonio de nombres hebreos actuales de hoy, del 2012, con A en el prefijo, como un moderno y distinguido rabino judío tradicional que se llama Yahoshua, doctor Shalomim Yahoshua Halahawi. Tremendo nombre. A mí me parece que es yemení, no sé. Este hombre se llama Dr. Shalomim Yahoshua Halahawi. Y fíjense que no es que yo le cambié la E por A, no, él lo escribe así, con A, Yahoshua. Y hay otros, pero ese es el que yo conseguí de momento. Pueden ver esto que les estoy diciendo en la página. Bueno, no se las voy a copiar ahora en la pizarra porque se ponen a ver esa página y se distraen. Eso lo van a tener después en el escrito. De modo, hermanos, que ciertamente la vocal A es correcta y aceptable cuando el nombre ya es prefijo también en un nombre teofórico y no solamente cuando es sufijo. Esto es también importante con relación al nombre del Mesías Yahoshua, pero eso viene en otro tema. Ok, la evidencia número 11, undécima evidencia. La palabra moderna para judaísmo. Okay, se la voy a copiar aquí en la pizarra antes de pronunciarla. La palabra para judaísmo, o sea, para decir judaísmo en hebreo, es esa palabra, Yod, He, Dalet, Waw, Tau. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? No me crean a mí, pregúntele a cualquier judío o busquen los libros judíos. ¿Cómo se pronuncia la palabra para judaísmo en hebreo? Se pronuncia Yahadut. Ok, Yahadut, se pronuncia Y-A-H-A-D-U-T, Yahadut. Entonces, ahí tiene usted un ejemplo moderno de una palabra que empieza con el nombre de Yahweh, ¿ah? Y se escribe con A. En hebreo moderno se escribe con A, no se dice Yehadut. Busque por ahí en las obras, en los escritos, ¿ah?, que judaísmo se diga en hebreo Yehadut. No, se dice Yahadut. Entonces, ok, eso se lee Yahadut con una vocal pataj bajo la Yod y otra pataj bajo la Dalet. No se dice Yehudut como debería ser si el nombre sagrado fuera Jehová, sino que se dice Yahadut, lo que señala el nombre Yahvé o Yahweh claramente. Y Yahadut significa adoración de Yahweh o Yahwismo, aunque se traduce tradicionalmente como judaísmo. Bueno, es sabido que los judíos eran antes yahwistas, ¿verdad? Pero ya no lo son porque han negado el nombre de Yahweh. Sin embargo, los rabinos dicen que la prohibición rabínica de pronunciar el nombre sagrado es temporal y que cuando venga el Mesías volverán a pronunciar el nombre como antes. Por eso, en eso estoy de acuerdo con el profesor Nehemiah Gordon cuando él dice, ¿y por qué no restaurarlo ahora? ¿Por qué no ahora? No hay ninguna razón para que no se restaure ahora. Y sin el nombre sagrado, la bendición ajarónica del número 623 al 26 pierde todo sentido. También estoy de acuerdo con el profesor Nehemiah Gordon en eso. Él dice esto mismo. Yo lo he dicho también muchas veces. La bendición ajarónica no tiene ningún sentido si usted sustituye el nombre por Adonai o por Hashem, como hacen algunos judíos, ¿verdad? O muchos judíos. Léalo usted mismo. En el número 627 dice, habla, según la Reina Valera restaurada, dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles, Yahweh te bendiga y te guarde, haga resplandecer Yahweh su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahweh alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Hasta ahí la cita de número 627. ¿Y por qué es contradictorio decir Hashem ahí? ¿Y por qué es contradictorio decir Adonai en vez de Yahweh? Es contradictorio porque ahí dice pondrán mi nombre, no dice mi título, dice mi nombre. Ustedes pondrán sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ahí está, hermanos.
la importancia, ¿verdad?, de restaurar el nombre sagrado. Bueno, la evidencia número 12, ya estamos llegando al final. Evidencia número 12 es el prefijo Yaho en el texto arameo de la Peshita. Es importante, hermanos, si pueden conseguir la Peshita en arameo, pero con letras hebreas, pero no la Peshita en arameo con alfabeto jacobita, es la Peshita en arameo, alfabeto hebreo, arameo. Esa se vende, le voy a decir, se llama de Aramaic Peshitta Text, o sea, texto Peshita arameo. Es editada por una sociedad que se llama Aramaic Scriptures Research Society in Israel. Se llama Sociedad de Investigación de las Escrituras Arameas en Israel y fue publicada por The Bible Society, Jerusalem, en el 2005. Yo la tengo aquí en mi biblioteca y la he usado mucho para investigaciones como esta que estamos presentando ahora. La Sociedad Bíblica en Jerusalén, en esa Peshita en arameo, pero con el alfabeto hebreo. Deja ver si copia bien en la pizarra para copiárselo ahí. Ay, sí, qué lindo. Mira, ahí tiene el texto arameo, pero con letras hebreas. Y leyendo de derecha a izquierda, vamos a leerlo. De derecha a izquierda, la primera palabra dice Asa. La segunda dice Auled. La tercera dice Leyahoshafat. La cuarta dice Yahoshafat. La siguiente dice Jaulet. Y la siguiente dice Yoram. Ahí dice, de derecha a izquierda dice, Asa engendró a Yahoshafat. Yahoshafat engendró a Yoram. Oh, hermanos, interesante. En arameo no se dice Yehoshafat como se dice en hebreo, ¿verdad? Y Yehoshafat es un nombre hebreo, pero en el texto arameo no se dice Yehoshafat, se dice Yahoshafat. Esto, hermanos, es una buena evidencia, ¿ves?, de que en el hebreo antiguo era igual. Yahoshafat era que se decía, y no Yehoshafat como dicen los masoretas que debe decirse. Y eso aplica también al nombre de Yahoshua, pero eso viene en otro tema aparte. Así que, hermanos, este es el único nombre teofórico en el texto de la Peshita, ¿sabe?, que contiene el nombre de Yah como prefijo, o sea, al principio. Pero es suficiente evidencia de que en el arameo antiguo ese nombre se vocalizaba con A, Yah, aun cuando estaba al principio de nombres teofóricos. Lo que pasa es que en ediciones del Tanaj, del Antiguo Testamento, de la Peshita, hecha por otros autores judíos, no se vocaliza de la misma manera el nombre de Josué, porque lo transcriben en forma abreviada como Yeshua, y ahí se pierde el argumento, y no en la forma completa como aparece en el texto hebreo, Yahoshua. La 13ª evidencia, hermanos, y ahora sí, ya casi terminamos, la evidencia número 13 es la evidencia del nombre de Josué en la Biblia árabe. Esto se los había dicho antes, pero estamos ampliando el tema y se lo vamos a repetir. Como yo no conozco el idioma árabe, conseguí en internet una Biblia traducida al árabe y copié el texto árabe de Números 13:16, que dice en español lo siguiente: estos eran los nombres de los hombres que Moshe envió a explorar el país, pero Moshe le cambió el nombre a Joshea, hijo de Nun, y le puso Yahoshua. Eso es como traduce la BIN, ¿verdad? Pero yo copié ese texto como está en árabe. ¿Y por qué me interesa saber cómo se dice en árabe? Porque el árabe es una lengua semítica hermana del hebreo, tan antigua como el hebreo, o por lo menos casi tan antigua, y que no ha sufrido tantos cambios como ha sufrido el hebreo, y que por lo tanto preserva la pronunciación antigua de muchas de estas palabras, ¿verdad? Incluso de las consonantes. Por eso yo fui aquí en una tienda de árabes en Isabela, en mi pueblo, y llevé copiado en un papelito en el texto así, en árabe, que lo copié del internet, ¿ok? Y entonces allí hay una empleada árabe que trabaja allí, y le pedí que me hiciera el favor de leerme esa frasecita que yo había escrito en ese papel en idioma árabe. Entonces, para mi sorpresa, yo le pregunté, ¿qué dice ahí en ese nombre? Ella leyó todo, pero yo le dije, le señalé ese nombre exactamente, cómo que se lee. Y para mi sorpresa, ella leyó el último nombre como Yahshua. Así que yo le pregunté, ¿ahí dice Yahshua?
¿No dice Yeshua? Y me respondió, no, no, no. Ahí dice Yahshua. Esos dos puntitos que usted ve encima de esta letra es una A. Termina la cita de lo que ella dijo. Míralo ahí. Míralo ahí. Gracias, Richard. Claro, yo no puedo leer, ¿verdad? El árabe, no lo he aprendido, desgraciadamente, me gustaría aprenderlo. Pero creo que es la última palabra de esa frase que está el nombre de Josué. Y en árabe lo pusieron como Yahshua, según me informó esa muchacha. Y ella habla árabe, ese es su idioma. ¿Okay? Así que la importancia de esa consulta es la siguiente, hermanos. El idioma árabe es un idioma semítico, como ya les dije, al igual que el hebreo y el arameo y otros. Y no es casualidad que en dos idiomas semíticos antiguos, pero que se usan todavía hasta el día de hoy, la primera parte de ese nombre teofórico, Yahoshafat en un caso y Yahoshua en otro, Yahoshafat en el caso del arameo y Yahshua en el caso del árabe, se pronuncian esos nombres con ya al principio, con ya, Y-A-H al principio y no con ye. ¿Eh? Eso debería confirmarnos que en el hebreo antiguo, antes de que se arraigara la prohibición rabínica de pronunciar el nombre sagrado, se pronunciaba ese nombre como Yahweh y no Yehweh. Y en el caso de Josué y del Mesías, se pronunciaba Yahoshua y no Yehoshua ni Yeshua. Bueno, Yeshua sí, porque Yeshua es un apócope simplemente. Y llegamos ahora a la 14ª o 14ª y última evidencia, y son las llamadas matres lecciones. Los que están estudiando hebreo ya saben qué es matres lecciones y les recomiendo, como también dice Migdal Mayim, que debemos aprender un poco de árabe y de griego también. Yo sé bastante griego, y yo sé más griego que hebreo, pero árabe ni papa de árabe, sí. Así que voy a tratar de aprenderlo. ¿Qué es eso de matres lecciones? La frase latín significa madres de lectura. ¿Ok? Madres de lectura se llama en hebreo, en gramática hebrea, a ciertas letras que funcionan en el texto hebreo como vocales, aun cuando son consonantes. Y las mencionan. Dice son Yod, Waw, He, Aleph. Esas cuatro. Yod, Waw, He y Aleph. Esas cuatro letras. Comenzaron a usarse en hebreo como ayuda para la pronunciación en el siglo X antes de la era común, antes de Yahshua. Y tenemos un ejemplo de esto, hermanos, en el texto hebreo consonántico. El nombre de David, oiga esto ahora, el nombre de David se escribe de manera defectuosa. En los libros de Samuel y Reyes, 1 de Samuel 10:14, se escribe así, como lo voy a pegar ahora en la pantalla. No salió en hebreo. Bueno, pero es Dalet, Wow, Dalet. ¿Ok? Dalet, Wow, Dalet. En español salió como DWD. Pero está bastante cercano. Pero esa palabra podía pronunciarse de dos maneras. Se puede pronunciar David o se puede pronunciar Dod. ¿Ok? La palabra Dod tiene dos significados. Significa tío y también significa amado. Entonces por eso en los libros posteriores de las crónicas se escribe de manera plena. No va a salir porque está en texto hebraica, en fuente hebraica y no en Frank Ruel. Debo ponerlas todas en Frank Ruel para que salgan bien. Después lo arreglo. Ok, entonces por eso en los libros posteriores de la Biblia ahora David se escribe un poquito diferente. Ya no se escribe Dalet, Wow, Dalet, sino que se escribe Dalet, Wow y Yod, Dalet. Le añadieron una Yod para que esté claro, ¿verdad? Que dice David y que no dice Dod, porque Dod es tío o amado. Lejado di likrat kala pene shabbat nekavela. Esa es una cancioncita que cantan los judíos al recibir el Shabbat, ¿verdad? Y ahí está la palabra Dodi, que significa mi amado, amado mío. Pero también puede significar mi tío. Entonces, para evitar esas confusiones, se le añadió la Yod para que diga David y no Dod. Qué lindo, hermano. Ok, aquí citamos el nombre memorial, ya con esto terminamos. Aquí citamos
del libro El Nombre Memorial, Evidencias y Conclusiones de Francisco Martínez, página 27, y dice lo siguiente. Deja ver, antes de leerlo, voy a copiar el nombre en letras de paleohebreo, a ver si salen. No, no sale, qué pena. Pero en el texto original ustedes la van a tener en paleohebreo, lo que voy a leer ahora. O sea, el nombre. Dice así la cita: las letras que conforman el tetragramaton, ya sea en el alfabeto paleohebreo, Yod-Heh-Waw-Heh, ya en el alfabeto cuadrado arameo, Yod-Heh-Waw-Heh, son las mismas utilizadas como matres lectionis. No obstante, para certificarlas como vocales es imprescindible presentar una prueba histórica que lo avale. En este aspecto, la declaración del historiador y sacerdote judío Yosef ben Matityahu, conocido por los romanos como Flavio Josefo, es concluyente al describir la tiara del sumo sacerdote en su libro Las guerras de los judíos. Dice ahí en el libro Las guerras de los judíos: le cubría la cabeza una mitra o tiara con una corona hecha de jacinto. Alrededor de ella había otra corona, la cual traía las letras sagradas, que son las 4 letras vocales. Y todos saben que lo que había escrito allí en esa plaquita de oro era el nombre sagrado, Kodesh le Yahweh. Y está el nombre sagrado ahí, le Yahweh, con el prefijo le. Y ahí dice Josefo que el nombre sagrado, las letras sagradas, son 4 letras vocales. ¡Qué lindo! Entonces, la Yod es consonante y vocal. La G es consonante y vocal. La Waw es consonante y vocal. Y otra vez la G. ¿Ok? De manera, mis hermanos, que ellos dicen, pero que algunos dicen, sin las vocales esas que añadieron los masoretas no se puede pronunciar el nombre. Falso. Sí se puede pronunciar. Sin la ayuda de ningún signo masorético, hermanos. Las letras originales del nombre sagrado se pueden considerar vocales todas, ya lo dijo Josefo. Y como tales, se podrían pronunciar de 4 formas diferentes. Ese es el problemita, pero se resuelve. Las 4 formas diferentes son estas: I, A, U, A, Yahweh, I, A, U, E, Yahweh, I, E, U, A, Yehua, I, E, U, E, Yehue. ¿Ok? Pero, las 2 terminadas en A se descartan. ¿Por qué? Porque pronunciar el nombre de esa manera lo haría femenino. Decir Yahweh o decir Yehua hace el nombre femenino. Ok, eso es importante. Mientras que en Éxodo 15:3 nos dice que el Eterno es un varón de guerra, citamos. Dice que Yahweh es un varón de guerra, así que se identifica con el género masculino. Por lo tanto, su nombre debe reflejar ese género. Y si fuera Yehua o Jehová, como dice Gordon, entonces es un nombre femenino definitivamente, hermanos. Pero si es Yahweh, es masculino. Y lo mismo que si es Yahvé o Yehue, es masculino. Ahora, no puede ser Yehue porque ya hemos visto por toda la evidencia que la primera parte es ya. Como en aleluya se dice aleluya, no se dice aleluye. Por lo tanto, descartamos Yehue y descartamos Yehua. Por lo tanto, nos quedan solamente 2 formas: Yahweh o Yahweh. Y descartamos Yahweh, ¿por qué? Porque es femenino, ya se puede descartar esas formas. Entonces la única forma que queda, hermanos, como la forma auténtica, comprobable, irrefutablemente, es Yahweh. ¿Ok? Bueno, finalmente en el siglo XXI han surgido nuevas doctrinas sobre el nombre sagrado, que contra toda evidencia proponen nuevas pronunciaciones. Qué pena, hermanos. Como ahora algunos están diciendo Yahweh y Yahuwah, añadiéndole una U ahí donde no va. Supuestamente conforme al modelo de la palabra Yahudá. Ellos dicen, si se dice Yahudá, pues se debe decir Yahuwah. Hermanos, qué clase de disparate, como si la palabra Yahudá hubiera existido antes que Yahweh. No. ¿Cuál existió primero en cuanto a nombre, no? ¿La palabra Yahudá o Yahweh? Obviamente, hermanos. La palabra Yahudá viene de Yahweh, no es al revés. No es que Yahweh viene de Yahudá. Así que usted no puede conformar el nombre sagrado a la palabra Yahudá, como que debería ser igual. No.
debe conformar el nombre Yahudá a la palabra Yahweh. Y ya eso tiene su explicación de por qué las diferencias y todo eso. Por eso es tema para otra ocasión. La palabra Yahweh existió primero que la palabra Yahudá. Por lo tanto, esta última proviene de la primera y no al revés. Además, la palabra Yahudá es un compuesto del nombre Yah. No es una palabra simple. Es un compuesto del nombre Yah y del término Jodá, que al combinarse se modifica como Judá. Y por eso se dice Yahudá. Por lo tanto, la letra G se duplica implícitamente en esa palabra. Alguien que lo escribe en la pizarra debe escribir Yah, Y-A-H, raya, y después Judá con H, Judá. Así que ¿cómo se dice? Se silabiza, ¿verdad? Se divide esa palabra en dos partes. La voy a escribir, no sé si alguien la habrá escrito ya. Sí, ya, pero anyway, yo la escribí ahora también. Yah, Judá. Eso es cuando se divide en sílabas, porque la letra G en este caso se reduplica, pero no se puede escribir en el hebreo con el símbolo de la reduplicación, que es un puntito que se pone dentro de la letra, ¿verdad? ¿Por qué no se puede escribir? Porque la G es gutural y hay una regla gramatical que prohíbe poner un puntito dentro de las letras guturales. Mira qué lindo y qué importante aprender el hebreo. Por lo tanto, el nombre Yahudá está compuesto del nombre Yah, Y-A-H, y de la palabra Judá. Y ahí la H se escribe en español 2 veces. Pero en el hebreo no se puede escribir 2 veces. Ni tampoco ¿cómo se llama? Se divide. O sea, tampoco se le pone el puntito dentro de la G. Eso es lo que se llama una reduplicación implícita, hermanos. Estudien el gramática hebrea y van a aprender eso. Ahí ocurre una duplicación implícita de la letra G. ¿Ok? Bueno, hermanos, como en este caso, ¿verdad? Que se sobreentiende que la G se reduplica, aunque no lleve el puntito Dagesh. Pero en cuanto a la enseñanza de nuevas doctrinas, ustedes saben que el apóstol Shaul, ¿verdad? Pablo, le aconsejó a Timoteo lo siguiente, 1 Timoteo 1, 3 y 4, ¿qué dice? Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes engendran cuestiones que no son la edificación del poderoso, que es por fe. Así te encargo ahora. ¿Y qué dijo él en Efesios 4:14? Dijo que ya no seamos como niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Reina Valera, está citado de Reina Valera. Y yo he visto personas así, hermanos, como niños fluctuantes. Hoy dicen que es Yahweh, después del otro día dicen, no es Yahweh, es Jehová. Y después dicen, no, es Yahuwah. Hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Pablo dice, no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Tenemos evidencia sólida de que el nombre es Yahweh. Tenemos evidencia sólida de que el nombre del Mesías es Yahoshua, como lo vamos a demostrar en otro tema. Entonces no hay que estar andando de aquí para allá, de allá para acá, imaginándose cosas o siguiendo a maestros que se imaginan cosas y las disparan por ahí como si fueran doctrinas comprobadas cuando son simplemente especulaciones de ellos, hermanos. Por lo tanto, no puede ser correcto el argumento caraíta de que en cuanto al nombre sagrado, cada cual tiene su propia verdad. Porque eso me lo han dicho a mí, estos hermanos caraítas. No, cada cual tiene su propia verdad y cada cual lo pronuncia como quiera. Sí, qué bonito. ¿Y por qué no dicen eso mismo cuando hablan de las fechas de las fiestas sagradas? Usted puede celebrar las fiestas sagradas en cualquier fecha que usted se le antoje. Ellos dicen, no, tiene que ser en las fechas, como dice la Escritura. Entonces, hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Hay que ser consistentes, hermanos, ¿ok? Nuestro gran maestro Yahoshua nos dijo, y ahora sí con esto termino, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.
¿Y por qué no dice ahí, y conocerán las verdades? ¿O conocerá cada cual su verdad? No, eso no es lo que dice ahí. No dice conocerá cada cual su verdad y esa verdad propia lo hará libre. No, dice y conocerán la verdad. Es una sola. Y la verdad los hará libres. Así que hermanos, si estamos equivocados, cuando venga el Mesías nos va a corregir. Y nadie se va a perder por estar equivocado. Pero, en cuanto a un nombre, ¿no? Pero, con la evidencia que tenemos, hermanos, hasta ahora es irrefutable que el nombre original del Padre era Yahweh. Antes de la vocalización masorética del texto hebreo, ya se había escrito en libros en griego Yahweh y también Yahvé. ¿Ok? Así que hermanos, les voy a poner ahora en la pizarra el enlace. Ahí está. Todo esto que les he dicho, todo esto está ahí escrito por este servidor y está puesto ahí en esa página, ¿verdad? Ustedes lo pueden bajar de ahí y está pues tal como lo hemos presentado en este día, ampliado porque lo habíamos presentado antes, ¿verdad? Pero más breve, mucho más breve. Y ahí al final de ese escrito van a tener otra cita que no la voy a leer ahora, que es una nota adicional de la enciclopedia judía, y ahí tienen en español, traducido al español, lo que dice la enciclopedia judía sobre el tetragramaton, y ahí está un párrafo, 2 párrafos, 3, bastante extensos, espérate, son 4 párrafos grandes, extensos, sobre eso, ¿verdad? Y también les voy a poner ahora la dirección de esa página, pero está en inglés, ¿sabes? Esa. Ahí ustedes van a encontrar esa cita que puse al final de mi escrito, pero ahí la van a ver en inglés, Jewish Encyclopedia. Entonces yo la puse acá en el texto, en el papel en español. Y espero que hermanos bajen ese texto ahí. Y también voy a poner próximamente cuando lo edite el audio, ¿verdad? En la misma página, Asamblea de Yahweh, Senda Antigua, para que la tengan ahí. Si quieren pueden compartirlo con otras personas, para que no se dejen engañar, hermanos, por argumentos mal presentados, ¿verdad? Para defender el nombre de Jehová o Jehová. Muchas gracias por su atención, hermanos. Yahweh los bendiga y los guarde. Y a nuestros amigos que nos visitan también y escuchan la grabación, que el Padre Celestial los bendiga mucho. Y les invitamos para nuestros estudios en vivo, los viernes en la noche a las 7:30 hora de Puerto Rico, y los sábados de mañana a las 10 de la mañana hora de Puerto Rico, en el sistema que se llama TeamSpeak. Así que les esperamos la próxima semana. Pueden escribirme para cualquier pregunta a la siguiente dirección: hebraica@gmail.com. Hasta la próxima entonces. Shalom.